bien la información es un poco ambigua y los números brindados carecen de espíritu, has de saber que en Japón hay más de 350.000 empresarias del amor. Estos cientos de miles de atrevidas emprendedoras representan aproximadamente la colosal suma de una cada 25 jóvenes. Hoy, una breve pincelada a este peculiar, divertido y humedecido mundo del amor tarifado. Antes de seguir explorando las cavidades y recovecos de este negocio, es imperativo definir qué cosa se considera la profesión más antigua del mundo y cuáles no, o al menos no tanto. Esta actividad se le conoce como Baishun. Su traducción literal viene a ser como venta de la primavera. La prohibición que recae sobre la comercialización de este feliz equinoccio comenzó en 1956. Sin embargo, este mercado solo engloba la venta de la clásica, querida, universal y dulce uso de la papaya, permitiendo así la venta de otros subproductos. Por ejemplo, la puerta de atrás no se considera venta de primavera, al igual que el impedimento de hablar con la boca llena. Nada de aquello que te estás imaginando. Incluso estas peculiares actividades o dones comerciales están delineadas por leyes como la de la regulación de negocios que afectan a la moral pública del lejano 1948. Actualmente existen miles de establecimientos que no son, pero son, dedicados por entero a este feliz rubro de forma directa, indirecta o en cualquiera de sus subproductos. Incluso supera con creces a la suma de todos los McDonald's y Starbucks a lo largo y ancho del Japón. En Tokio es Kabukicho, en Osaka Toshiba Shinchi, en Kioto Gion o Hashimoto. Donde exista demanda, nacerá un mercado para satisfacerlo, ya sea mediante locales expuestos en la vía pública o disimulados en bares, servicios de acompañantes y un sinfín de sanas variantes. Recuerdo el refrán que dice que la necesidad tiene cara de hereje, pero en este caso no tanto. Un 60% lo hace por necesidad y un 40% lo hace por otras razones. Madres solteras, mujeres que escapan por tratos poco afectuosos y la más curiosa de todas, por motivos universitarios. Las universidades suelen ser extremadamente costosas. Las cuotas de las mismas pueden llegar a superar con creces cualquier sueldo básico. Costear estas cifras supone un esfuerzo descomunal para muchas familias. No son pocas las estudiantes que solo logran obtener financiación familiar para sus estudios. Digamos que solo les da para eso y que no les queda nada para ellas. Así que si alguna quiere un poco de plata fácil, con horarios convenientes y flexibles para continuar con sus estudios, esta es una salida. Podríamos llegar a aseverar que las universidades niponas producen un cuantioso número de empresarias. Endeudarse en Japón es todo un tema y no conoce de géneros. Hay damas que tienen grandes deudas. Comenzar a capitalizar sus fuselajes les permite no solo desarrollar una flexibilidad anatómica excepcional, sino también gozar de horarios laxos y conseguir, por supuesto, una paga diaria. A estas alturas, muchos se preguntarán cuánto varo ganan en una jornada. Si bien hay un mercado listo para satisfacer a todos los bolsillos,
algunas chicas jóvenes logran superar los $600. Mucho depende del congal y del nivel o calidad del samurái que logren atender. Para aquellos que la comparan con la famosa y poco cotizada de la Melanie Pamela, la que regala su tesorito a cambio de unos tacos o la promesa de un paseo en la troca por el centro del pueblo, pensarán que ganan mucho. Pero en realidad hay de todo. Existen opciones baratas, sobre todo en los servicios en donde no existe el clásico encastre o acoplamiento anatómico. De todo esto nacen muchas más interrogantes. ¿Por qué los samuráis, con sus potentes katanas, con un poco más de 10 centímetros de mortífero filo, son tan asiduos a estos servicios? En una sociedad como esta, donde las muestras de afecto público no son tan bien recibidas y suelen reservarse para la intimidad, en una realidad donde prevalece el individualismo, lo retraído y la soledad per se, la venta de este tipo de servicios termina por fomentarse y fortalecerse. Claro está, dejando cuantiosas y jugosas ganancias. Don Toshiro trabaja chorrocientas horas todos los días. Apretujado en el metro, llega molido a la soledad de su minúscula casa. Su rutina se define como de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Los yenes alcanzan, pero no sobran. En el día libre se pone jarra hasta las chanclas. En estas condiciones, tener una cita conlleva disponer de mucho tiempo. Primero hay que conocer a alguien, que conlleva a nueva cuenta más tiempo. Siendo optimista, si todo sale bien y nace una relación, habrá que gastar e invertir bastante varo. No seas codo godines. En Japón está preestablecido que sea el hombre quien paga las citas. No hay que ser un genio de las matemáticas para llegar a la conclusión que incluso los servicios más costosos terminan siendo mucho más baratos y prácticos. Y para aquellos caballeros en situación conyugal, sepan que no tendrán mayores inconvenientes en explorar estas prestaciones. El 60% de las mujeres locales no se consideran cornúpedas o engañadas por el hecho de que su samurái sea un consumidor de estas mieles. Japoncito es un mundo de sombras y descripciones ambiguas, donde si no te digo, tú tampoco me preguntas, y ojos que no ven, corazón que no siente. Hay casos de mujeres casadas que trabajan y comercializan sus anatomías en un riguroso y férreo secreto. La autoestima no es un punto fuerte a nivel nacional. No son pocas las que incursionan en este rubro como consecuencia de maltratos en el pasado. Otras tantas, y no tan pocas, simplemente esta actividad no significa gran cosa. Revolear los calzones es simplemente una chamba a la que hay que sacar adelante. En este grupo entran generalmente las empresarias y emprendedoras extranjeras. Hay lugares especializados en productos de exportación, pero en realidad la mayoría de los establecimientos ofrecen mercadería nacional.
La alegría y este tipo de negocios no solo se limitan a espacios cerrados y confinados. Propuestas novedosas se incorporan a la vía pública. Aquí sí, casi un 90% de estas ofertas provienen de extranjeras, especialmente de chinas y coreanas. Estas chicas suelen ser la alternativa para los desesperados extranjeros que llegan al país. Además, la mayoría de los locales destinados a este tipo de esparcimiento no aceptan o no prefieren a los extranjeros, pero poco a poco se tornan más permisivos con la clientela. Querido Brian, preguntar es gratis. Quizás tengas fortuna o quizás no, pero seamos optimistas, si logra lo que tanto has buscado, seguramente pagarás un precio mayor que cualquier samurái local. Todo tiempo pasado fue mejor, y esta no es la excepción. Este tipo de actividad comercial resulta prohibida en la actualidad, pero la cosa no siempre fue así. Anteriormente, estas empresarias podían comercializar sus habilidades en lugares específicos. Se crearon distritos donde los samuráis podrían calmar sus pequeñas katanas. A las mozas se les consideraba profesionales especializadas. Incluso trabajaban bajo contrato y disponían de amparo legal. Además, fue el momento en que las mujeres en general se incorporaron al mercado laboral y empezaron a aceptar trabajos fuera de casa. Ya sea en Tokio, Culiacán, Nueva York o Hiroshima, siempre se encuentra sin buscar. Mi consejo es simple, no seas desesperado y ten presente que un buen amor se recuerda y disfruta mucho más que cualquier pasión tarifada. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete. Si vienes a Japón, pórtate bien que te conozco. Y si no lo logras, recuerda que pagar por cortar la papaya con tu katana está terminantemente prohibido. Todo lo demás, digamos que es una zona gris. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de unos pocos días en un nuevo video. Chao. 飛んでいけるような日本人たちを作るのはどういう国民なんだ、民度なんだということで調べたでしょう。